el resumen del parcial 1. Bueno, primeramente pues estuvimos haciendo una revisión del código de ética pues, de manera general, ¿no? El cual pues hay tres definiciones, ¿no? El primero que es la ética, que se define como ese conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de su vida. También tenemos lo que es la ética profesional, y es ese conjunto de principios morales y los modos de actuar éticos en un ambiente profesional. Y algo que vimos mucho pues, que es el código de ética, que ya sería el documento formal que establece los valores, reglas, éticas y comportamientos apropiados que deben seguir los profesionales, ejerzan su trabajo en un puesto o en su profesión. Algunas de estas funciones del código de ética son simbolizar una profesión, proteger intereses del grupo, inspirar buena conducta, educar a los miembros de esa profesión, disciplinar a sus afiliados, entre otros, ¿no? Tiene otras funciones. Bueno, más que nada, el código de ética del gobierno mexicano, pues del ingeniero mexicano, perdón, menciona que algunos puntos importantes, como reconocer el trabajo como un gran mérito, rechazar trabajos ajenos al interés general, sostener el prestigio de su profesión con honradez, fortaleza, templanza, procurar el perfeccionamiento de conocimientos, realizar el trabajo con eficiencia y apoyándose con disposiciones legales. También crear y promover tecnología nacional y tratar pues, con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud de la sociedad involucrada. Bueno, pues también le pusimos pues, mucha énfasis a lo que es el código de ética del ingeniero de software. Este código de ética pues, es de la Sociedad de Ingeniería de Software y Tecnologías de Desarrollo de Software, ¿no? CISTEDES. Y pues las vinculamos más que nada con algunas prácticas éticas y profesionales que debe aplicar un ingeniero de software durante el proceso de desarrollo del software en cuanto a sus requerimientos, sus análisis, diseño, implementación, seguimiento, entre otros, ¿no? Para un ingeniero de software, pues que tenga la salud y la seguridad, pues y bienestar social, debe seguir estos 8 principios. El principio 1 de la sociedad dice que todo ingeniero de software debe actuar y formar congruentemente con el interés social. El 2, que es del cliente, en el cual debe conciliar congruentemente con los intereses de sus clientes y empresarios con el interés social. El producto, que es cumplir con los estándares profesionales de todos los productos. El juicio, donde deben mantener la integridad e independencia de su juicio social. La administración, donde promoverán un enfoque ético en la administración y mantenimiento del software. Profesión, donde incrementarán la integridad y reputación de la profesión en congruencia con el interés social. Los colegas, donde van a apoyar y serán justos con sus colegas. Y personal, en el caso de donde participarán toda su vida con el aprendizaje y promoción en el enfoque de la práctica de su profesión. Y bueno, más que nada mi conclusión, lo que más me llamó la atención, pues fue lo importante que es relacionar pues todos estos códigos de ética con los principios para las buenas prácticas en el desarrollo de software, ¿no? Porque pienso que todo el ciclo de vida de cualquier proceso, en este caso después del software, donde todo el ingeniero tenga esa conciencia moral que digamos de hacer el trabajo que le corresponde y también cuidar de que terceras personas pues también lo sigan, ¿no? Ya sea el cliente, un administrador de proyecto, los desarrolladores. Los principios fundamentales guían la ingeniería de software. Estos ayudan a la aplicación del proceso de desarrollo de software y a la ejecución de métodos eficaces en la misma. Estos forman las bases de un buen profesionista. Los principios que guían el proceso son una guía para el equipo de software cuando realiza actividades, ya que definen un conjunto de valores y reglas. Cuando se analiza un problema, se diseña una solución, se implementa o se prueba dicha solución y el momento de entregar el software. Ahora voy a explicar cada proceso, cada principio. Principio 1. Ser ágil. Todo aspecto del trabajo debe hacer énfasis en la economía de acción. Mantener enfoque técnico tan sencillo como sea posible, hacer productos del trabajo lo más concisos posibles y tomar decisiones localmente. Principio 2. En cada etapa centrarse en la calidad. La condición de salida para toda actividad, acción y tarea del proceso de desarrollo debe centrarse en la calidad del producto del trabajo que se ha generado y se debe llevar a cabo el control y seguimiento de los aspectos de calidad. Principio 3. Estar listo para adaptar. El proceso de desarrollo está en constante cambio, no hay verdades absolutas, por lo que siempre debemos estar listos para cambiar algo del software en caso de que sea necesario. Principio 4. Formar un equipo eficaz. El objetivo son las personas. Es clave formar un equipo con organización propia en donde el respeto y la confianza sean prioridad. Principio 5. Establecer mecanismos para la comunicación y coordinación. Debe haber un esfuerzo coordinado para crear un producto final exitoso. Principio 6. Administrar el cambio.
Se deben establecer mecanismos para administrar la forma que se hacen los cambios en el trabajo. Principio 7. Evaluar el riesgo. Es esencial establecer planes de contingencia en caso de que el desarrollo salga mal. Principio 8. Crear productos del trabajo que agreguen valor para otros. Todo producto del trabajo que se genere como parte de la práctica de la ingeniería de software va a pasar a alguien más, por lo que la lista de funciones y características requeridas se va a dar a la persona que van a seguir con el desarrollo. Entonces debemos de ser muy concisos y eficientes con cómo documentamos los cambios. Ahora los principios que guían la práctica. La ingeniería de software tiene un objetivo en general: entregar a tiempo software operativo de alta calidad y que satisfaga las necesidades de todos los participantes, por lo que debe adoptar un conjunto de principios fundamentales que guían el trabajo técnico. Principio 1. Divide y vencerás. Se debe enfatizar la separación de entidades. Un problema grande es más fácil de resolver si se divide en un conjunto de elementos o entidades. Principio 2. Entender el uso de la abstracción. Una abstracción es una simplificación de algún elemento complejo de un sistema usado para comunicar significado en una sola frase. En la práctica de ingeniería de software se utilizan muchos niveles de abstracción, cada uno de los cuales tiene un significado importante que debe comunicarse. Principio 3. Buscar la coherencia. El principio de coherencia sugiere que un contexto familiar hace que el software sea más fácil de usar. Por ejemplo, si es una interfaz de usuario, debe de ser el estándar de la industria, ¿no? Que tenga los botones en las esquinas y así. Muy bien, ahora tenemos estos principios que guían toda la actividad estructural. Tenemos el principio de planeación, el principio de comunicación, los principios de modelado, construcción y despliegue. A continuación yo les voy a hablar un poco de lo que son los principios de planeación y de los de comunicación, también un poco de los que son del principio de modelado. Bueno, a continuación les voy a decir su método en general de estos principios. Si definimos esto, tenemos que es una ley, regla o norma que cumple la consecuencia necesaria. Es como especie de soporte que regula la vida y no tiende a variar. Entonces, los principios de comunicación humana son los soportes que regulan estos, los actos y la comunicación no varía. Si señalamos estos valores, también podemos hablar de lo que son las academias y cuando hablamos en regulación de forma ya sea natural o espontánea. Esto es como nosotros nos podemos comunicar a través de cierto proyecto y poder realizarlo. También tenemos lo que son lo de comunicación, perdón, lo que viene siendo de planeación. En la planeación también viene siendo establecer el orden de los recursos y las funciones que deben de realizar los miembros de la empresa para lograr los propósitos. En sí consiste en fijar el curso concreto de la acción y ha de sugerirse establecido qué principios o qué secuencia va a ser para realizarlo. La comunicación efectiva entre colegas técnicos, clientes y otros participantes. Aquí tenemos los principios que viene siendo el escuchar, el principio 2, antes de comunicarse, prepararse. Alguien debe facilitar la actividad, es mejor la comunicación cara a cara, tomar notas, perseguir la colaboración, permanecer centrado, hacer módulos con la discusión. Si algo no está centrado o no está claro, hacer un dibujo. Una vez acuerdo algo, pues avanzar. Si todo tenemos que hacer, proponernos avanzar. Y la negociación de curso, que es un juego que funciona mejor cuando todos ganan. Los principios de planeación, crearlo es imposible, precedir con la exactitud, desarrollar un proyecto de software no requiere forma fácil de determinar estos problemas. Sí, lo que quiero decirles es que pues, hay muchas filosofías de planeación, sin embargo, una de las más importantes son las personas, así como decir que afirman frecuentemente y hacer un plan detallado de esto. Bueno, los principios de planeación, aquí tenemos 10 principios, es entender el alcance del proyecto, involucrar
en la actividad de planeación a los participantes del software, reconocer la planeación es iterativa, estimar con base de lo que se sabe, al fin planar, tomar en cuenta de los riesgos, ser realista, ajustar con granularidad, que se define el plan y definir cómo se trata de la seguridad, también cómo descubrir qué se busca para manejar el cambio y dar seguimiento con el plan de frecuencia y hacer los ajustes requeridos. El primero de este es el de divide y vencerás, el cual dice que pues un problema grande es más fácil de resolver si se divide en conjunto de elementos. Este principio se utiliza más que nada cuando en empresas existe un trabajo, o bueno, pues un proyecto más bien, el cual implica muchas horas de labor, y para esto el proyecto se divide en varias partes, en pequeños grupos dentro de la empresa, para que se pueda completar de manera más sencilla y más eficiente. Además de esto, este principio habla de que se necesita tener una buena comunicación para poder entender a tus compañeros y entender de lo que están trabajando. El segundo de estos es entender el uso de la abstracción, que pues se utilizan diversos niveles de abstracción, cada uno de los cuales imparte o implica un significado distinto del cual debe comunicarse. Pues este principio es importante, ya que en la comunicación del cliente al trabajador, pues es muy importante esto, ya que el cliente puede decir una cosa y el trabajador puede entender otra. También es importante el hecho de que el producto debe ser amigable para el usuario que lo esté usando o para el cliente. Y por ello es importante que tengamos un buen entendimiento para el uso de la abstracción. Siguiendo con esos principios, pues uno de estos es buscar la coherencia, que sugiere que un contexto familiar hace que el software sea más sencillo de utilizar. Pues este va de la mano con este de entender el uso de la abstracción, ya que pues es importante tener, tener en cuenta que, que para un usuario es muy difícil entender lo que un programador está dando a entender con su programa. Entonces, pues se busca tener un menú o bueno, una interfaz gráfica amena al usuario, ¿no? Y por último, Muy buenos días. Hoy les empezaré a hablar sobre las exposiciones que tuvimos el equipo 1 y el equipo 2. Muy bien, miren, para empezar me gustaría empezar que las exposiciones del equipo 1 me gustaron, pues más que nada, dos principios, que es el principio 6 y el principio 7, el cual el principio 6 llegó a mencionar de bueno, buscar patrones. ¿Esto a qué se refería? Pues se refería más que nada a que al momento de empezar un trabajo, muchas veces en el tipo de problemas que llega a enfrentar uno al entregar software, muchas veces esos tipos de problemas uno no los conoce, no los ha vivido o los ha solucionado. Muchas veces la gente que ya tiene, pues digamos, experiencia, ya tiene tiempo trabajando en la empresa, pues ese tipo de problemas llega a encontrar una forma de solucionarlos o algún tipo de patrón. Y pues eso dice el principio este, que es bueno que la gente que tiene experiencia llegue a crear como una guía en donde la gente que va llegando nueva pues se pueda basar y tomar como ejemplo el encontrar soluciones a través de esa guía en problemas que a lo mejor tuvieron al traer software y solucionarlo de mejor manera y pues más rápida y más eficiente y haciendo pues mejor pues, digamos, el trabajo más rápido y más eficaz. Y el principio 7 pues llega a mencionar como muchas veces es mejor pues ver desde una mejor perspectiva pues varios problemas, porque muchas veces solo conocemos un camino al momento de crear o solucionar un problema, y muchas veces ese camino puede ser a lo mejor el equivocado o el más largo, y muchas veces es mejor pues tratar de ver una perspectiva muy diferente o ver una manera diferente de solucionar un problema
Y por eso muchas veces es bueno trabajar en equipo, porque muchas... Y yo creo que en mi opinión, pues que todo este proyecto, pues o toda organización debe partir de su educación ética, ¿no? Más que nada para que las metas objetivas pues sean alcanzadas de manera satisfactoria. Y bueno, por mi parte eso sería todo, gracias. Y bueno, en conclusión, en este parcial aprendí que debemos de ser muy dinámicos, sobre todo en la carrera en la que estamos, ya que la tecnología está en constante cambio y algo como la programación que es tan abierta, pues siempre tenemos que estar investigando por nuestra cuenta y no quedarnos atrás y seguir los estándares de la industria. Esto que aprendí este parcial. Mis compañeros y yo tuvimos la conclusión que todos estos principios son muy importantes para construir un buen equipo, ser capaz de tratar todos estas áreas, ya sean lógicas, de pensamiento ético, la práctica en sí de todo el software incluye estos principios, conceptos, métodos y herramientas. Entonces los ingenieros, nosotros tenemos que aplicar todo un proceso desarrollado. Todo el proyecto de ingeniería es diferente, entonces no obstante existe un conjunto, una cierta variación entre proyectos y poder desarrollar un objetivo en común, poder llegar a la misma conclusión. Y existe diferentes principios para estos fundamentos de proceso de software, ya sea significativo y en la ejecución de métodos de ingeniería de software eficaz, en el nivel de, ya sea de proceso, de fundamentos, que establecen a nivel filosófico, guía los principios fundamentales que habíamos explicado. Entonces, estas reglas sirven como guía para analizar un problema o solución. Pues como consecuencia de estos, hay posibilidad de cometer errores, omisiones o ambigüedades. Pues este principio en sí habla de que debe ponerse atención especial al análisis, diseño, construcción y prueba de interfaces. Y pues como conclusión hacia estos principios, pues lo más importante es que es muy importante el hecho de tener una buena comunicación con tus trabajadores, o bueno, con tus compañeros más bien. Además de que es importante el hecho de que siempre se debe de tener en cuenta que el cliente y el usuario no son como nosotros, no van a entender lo mismo que nosotros y por eso hay que tener una comunicación más amigable para ellos. Y muchas veces es mejor pues tratar de ver una perspectiva muy diferente o ver una manera diferente de solucionar un problema. Y por eso muchas veces es bueno trabajar en equipo, porque muchas veces un compañero o alguien que pues piensa diferente a ti te da ideas nuevas, te da ideas a lo mejor más rápidas de resolver problemas, más innovadoras o mucho mejores de lo que uno tenía, y es bueno aceptar opiniones diferentes por lo mismo, porque nos ayuda a mejorar como persona y como trabajador también. Muy bien. Estos principios más que nada vi que lo relacionaron con el código de ética de producto, el principio 6 y el 7 lo vi que también lo etiquetaron con otro, pero yo etiquetaría eso en el código de ética de colegas, porque es más, los dos más bien los etiquetaría con el colega, porque el buscar patrones es porque ocupa compañerismo. Y el 7 pues, también ayuda al compañerismo en el sentido de que te ayuda a ampliar la visión o tener ideas diferentes. En la siguiente exposición que tuvo el equipo 1, el que me gustó también, iba relacionado al siguiente principio, y este principio los puso mi compañero del equipo 2, el mejor amigo de Jaime, Uriel, el cual habla sobre el software pues defectuoso debe corregirse primero y después entregarse. Esto, y el principio el principio que expuso el equipo 1 hablaba sobre cómo es bueno entregar productos de... Y en sí esto viene siendo ya lo que concluimos. Muchas gracias por
dentro del video.